En la negrura total de 1994, bajo los picos escarpados de la Sierra de Órganos, ocurrió una ejecución que el gobierno intentó sepultar bajo el lodo y el olvido. Una bestia de soberbia divina, que se creía dueña absoluta de la noche zacatecana, bajó de los riscos para burlarse de la fragilidad de un anciano, sin sospechar que estaba entrando en su propio matadero. Los informes oficiales hablaron de un simple accidente, pero los militares que limpiaron la escena no pudieron explicar por qué el suelo estaba impregnado de una sangre negra que hervía. Esa noche, el depredador descubrió que en la inmensidad del campo, la arrogancia se paga con la vida. Desde entonces, el viento aún arrastra el eco de un aullido que se transformó en súplica antes de ser pisoteado por la furia de la tierra. El rostro de don Teodoro Cantú es una geografía de grietas profundas que imitan el suelo árido de Zacatecas, donde la tierra se abre buscando un agua que rara vez llega. A sus 82 años, el hombre carga una pesadez emocional en los hombros, una estructura que parece haberse fusionado con la rigidez del paisaje de la Sierra de Órganos. No hay miedo en sus ojos cansados, sino una resignación absoluta ante la finitud de la carne y el peso insoportable de los recuerdos que ha intentado enterrar bajo el polvo. Teodoro se mueve con la lentitud de un viejo roble, consciente de que cada paso es un desafío a la gravedad y al olvido. Su presencia es el testimonio viviente de una era donde la violencia y la negligencia forjaron hombres de piedra, expertos en observar las sombras que acechan tras los matorrales secos. Antes de continuar, suscríbete y cuéntanos desde qué parte de México o del mundo estás viendo esto. El aislamiento en el que habita Teodoro no es una circunstancia accidental, sino una fortaleza construida con ladrillos de silencio y desconfianza hacia el mundo exterior que lo etiquetó de senil. Cada mañana, el ritual se repite con una precisión militar que desafía el deterioro de sus articulaciones. El café amargo, la revisión de las cercas y la mirada perdida hacia las formaciones rocosas que dominan el horizonte como centinelas mudos. El viento que desciende de las cumbres no trae mensajes de paz, sino un silbido persistente que se filtra por las rendijas de la casa de adobe, recordándole que la soledad es su única compañera fiel. En esta rutina rígida, el anciano encuentra un refugio contra los fantasmas que insisten en manifestarse durante las noches de luna llena, cuando el frío corta la piel y la oscuridad se vuelve tan densa que parece tener peso propio sobre el techo. Durante 3 décadas, este hombre ha vivido bajo un código inquebrantable de conducta donde lo que ocurre en la sierra debe permanecer en la sierra, lejos de los oídos curiosos de la capital. Para sus vecinos distantes, Teodoro es simplemente un viejo huraño que perdió el juicio tras la gran sequía, alguien que prefiere la compañía de su propia sombra a la de los vivos. Sin embargo, detrás de esa fachada de locura se esconde una mente que analiza cada cambio en el comportamiento de las aves y cada ruido inusual en el corral con una agudeza depredadora. El trauma no ha borrado su capacidad de análisis, sino que la ha refinado, convirtiendo su vejez en una vigilia constante contra una amenaza que el mundo civilizado se niega a reconocer. La negación emocional ha sido su principal herramienta de supervivencia, permitiéndole despertar cada día sin sucumbir al horror que vio en 1994. El entorno de la Sierra de Órganos se presenta como un escenario de belleza gótica y desoladora, donde las columnas naturales de piedra parecen dedos de gigantes petrificados intentando alcanzar el cielo. El aire en este lugar es una mezcla acre de polvo, resina de pino y un matiz metálico que evoca la presencia latente de sangre antigua impregnada en el suelo. No hay espacio para la comodidad en esta tierra. La aridez diurna quema los pulmones y el frío nocturno paraliza los huesos, creando un contraste que mantiene los sentidos en un estado de alerta permanente. Teodoro conoce cada escondrijo y cada grieta de estas formaciones, entendiendo que la geología del lugar no es solo mineral, sino un organismo vivo que respira a un ritmo diferente al humano. Aquí, la distancia entre el cielo y el infierno se reduce a unos pocos metros de altitud, entre la luz y la sombra total. A pesar de su aparente calma, las manos de Teodoro revelan una verdad que su boca se niega a pronunciar mediante un temblor rítmico que él atribuye falsamente al avance inevitable del Parkinson. Esos dedos calejados por el trabajo rudo con el ganado esconden cicatrices que no son visibles al ojo humano, marcas profundas dejadas por el terror de una noche que cambió su percepción de la realidad. Cada vez
vez que sostiene la vieja grabadora de cinta, el metal frío parece transmitirle ecos de gritos que solo él puede escuchar en la inmensidad del campo zacatecano. El anciano se observa en el espejo empañado del baño y no reconoce al hombre que alguna vez fue, viendo solo a un guardia cansado que custodia un secreto capaz de incendiar la cordura de cualquiera. La tensión pasiva habita en sus músculos, una memoria física de la necesidad de correr o pelear por su vida. La reclusión no es para él un acto de debilidad, sino una estrategia defensiva contra la expansión de una mancha que comenzó en su propio patio trasero y que aún no termina de extenderse. Don Teodoro entiende que su existencia es una anomalía, un cabo suelto en una historia que las autoridades federales se apresuraron a clasificar como ataques de depredadores naturales para evitar el pánico social. Él no se ve a sí mismo como un héroe, ni busca la redención por los pecados cometidos en el pasado durante su época como vaquero endurecido por el sol. Es en esencia un testigo reluctuante que ha preferido ser el blanco de las burlas de su comunidad antes que admitir que el equilibrio natural fue roto irremediablemente. Su silencio ha sido una forma de protección para los demás, una muralla de olvido que ahora, ante los nuevos vientos de la sierra, comienza a mostrar grietas peligrosas. El rancho se sitúa en un punto geográfico donde la comunicación es un concepto inexistente y el pueblo más cercano representa un viaje de varias horas a lomo de caballo por senderos inciertos. Esta desconexión total con la modernidad le ha permitido a Teodoro mantener su vigilia sin interferencias, rodeado solo por el ganado que aún le queda y el eco de sus propios pasos. La atmósfera de aislamiento se vuelve más asfixiante conforme el sol se oculta tras los picos escarpados, dejando paso a una oscuridad que parece absorber cualquier fuente de luz artificial. Las paredes de su hogar, construidas con barro y paja, actúan como una membrana delgada entre la civilización precaria que él representa y la naturaleza salvaje que reclama su territorio con cada ráfaga de viento. En este espacio liminal, el tiempo no se mide en minutos, sino en el movimiento de las estrellas y el cambio de las estaciones. Existe en la región una reverencia ancestral y un miedo latente que se transmite entre las generaciones como una advertencia susurrada al calor de las fogatas en las noches de invierno. Los pobladores más viejos hablan de las montañas no como simples elevaciones del terreno, sino como entidades conscientes que albergan cosas que Dios no terminó de crear en su diseño original. Teodoro ha escuchado estas historias desde niño, pero solo en su madurez comprendió que no eran fábulas para asustar a los pequeños, sino descripciones precisas de una fauna sobrenatural. La creencia en lo inexplicable es el tejido conectivo de esta parte de Zacatecas, un lugar donde lo místico se mezcla con lo biológico de forma perturbadora y real. Él sabe que la sierra tiene memoria y que los eventos de 1994 dejaron una marca indeleble en el espíritu del lugar, una llaga abierta que supura sombras al llegar octubre. La densidad del silencio en la Sierra de Órganos es una presencia física que presiona los oídos hasta que el latido del propio corazón se convierte en un estruendo insoportable en medio de la nada. Este vacío sonoro es interrumpido ocasionalmente por el estallar de la madera seca o el movimiento inquietante de sombras que parecen poseer una voluntad propia e independiente de la luz. Para Teodoro, estos sonidos no son meros fenómenos ambientales, sino señales de que el entorno está en constante observación, evaluando su resistencia física y mental ante lo inevitable. Cada crujido de la estructura de la casa es interpretado como un aviso de que la barrera entre lo conocido y lo desconocido se está volviendo cada vez más transparente. El anciano respira el aire cargado de una quietud que precede a la violencia, una calma tensa que le eriza los vellos del brazo cada vez que la luna se asoma. En este primer bloque de su existencia terminal, Teodoro Cantú se presenta como un monumento a la resistencia y al secreto, un hombre que ha aprendido a convivir con el horror sin permitir que lo consuma. La amenaza aún no se ha manifestado plenamente en su presente, pero los signos están ahí, ocultos en la dirección del viento y en el comportamiento errático de los animales que pastan en las laderas. La tensión se construye a través de la acumulación de estos pequeños detalles, una huella extraña cerca del pozo, un olor a azufre que aparece de repente, o la desaparición de un ternero sin dejar rastro de lucha. El anciano sabe que el tiempo de la negación ha terminado y que debe prepararse para enfrentar una vez más a aquello que le robó la paz hace 3 décadas. Su historia comienza con este silencio espeso, una introducción necesaria para comprender la magnitud de la tormenta que se avecina. El despertar de la pesadilla comenzó con un silencio antinatural que se posó
pesó sobre el rancho, una quietud que solo se rompe cuando la muerte ya ha reclamado su diezmo. Teodoro encontró al primer becerro cerca del arroyo seco. El cuerpo estaba abierto con una precisión quirúrgica que ningún coyote o puma de la región podría emular jamás. La carne no había sido devorada por hambre, sino arrancada por puro desprecio, dejando los restos esparcidos como una advertencia macabra grabada en 1900 la tierra de Zacatecas. Al inclinarse, el anciano percibió el mismo aroma dulzón y podrido que lo ha perseguido en sueños durante las últimas 3 décadas de reclusión voluntaria. No era solo sangre, era el rastro de algo que desafía la biología conocida, un residuo de maldad que se adhiere a la garganta y nubla el juicio de quienes se atreven a observar demasiado cerca del abismo. A pocos metros de los restos del animal, el hombre descubrió una serie de huellas que le helaron la sangre de forma definitiva, confirmando sus peores sospechas. No eran pisadas de un cánido común, sino marcas deformes que alternaban entre la anatomía de un pie humano atrofiado y garras de un depredador de gran tamaño. La tierra seca conservaba la impronta de un peso masivo, sugiriendo una criatura que se desplazaba con una agilidad inquietante, capaz de saltar distancias imposibles para cualquier ser vivo convencional. Teodoro sintió un nudo en el estómago al notar cómo las marcas se dirigían directamente hacia el jacal donde dormía su ayudante, el joven Beto. La evidencia física no dejaba lugar a dudas razonables. El ciclo de horror que comenzó en octubre de 1994 se había reiniciado con una voracidad renovada, reclamando el territorio que el silencio oficial intentó ocultar bajo la alfombra del tiempo. El joven Beto, un muchacho trabajador de los pueblos cercanos que apenas comenzaba a conocer los secretos del campo, no aparecía por ninguna parte a pesar de los llamados. Su sombrero de paja yacía tirado cerca de la entrada del corral, pisoteado y manchado con gotas de un fluido oscuro que no terminaba de secarse al sol. Teodoro recorrió los alrededores con la vista nublada por la urgencia, pero solo encontró el eco de su propia voz rebotando contra las formaciones rocosas de la sierra. La ausencia del muchacho pesaba más que un cuerpo presente, creando un vacío lleno de posibilidades aterradoras sobre lo que pudo haber ocurrido en la oscuridad de la madrugada. El anciano comprendió que la seguridad que creyó haber comprado con su mutismo absoluto era una ilusión frágil que se desmoronaba ante la presencia de un cazador que no olvida. Las manos de don Teodoro, calejadas por décadas de lucha contra la aspereza del terreno zacatecano, comenzaron a temblar con una intensidad que no podía ser atribuida a su edad. Este temblor era un eco somático de aquel enfrentamiento pasado, una respuesta biológica al miedo primordial que el cerebro intenta reprimir, pero que el cuerpo conserva con una fidelidad aterradora. El pulso se le aceleró, golpeando sus sienes con la cadencia de un tambor de guerra, mientras su mente intentaba procesar el retorno de lo imposible a su realidad cotidiana. Cada fibra de su ser le gritaba que corriera, que abandonara el rancho y buscara refugio en la ciudad, pero el peso del deber y la culpa lo mantenían anclado al suelo. La reacción física era una manifestación del conflicto interno entre el instinto de supervivencia y la necesidad de enfrentar, de una vez por todas, su destino. El olor a azufre y carroña se volvió más intenso con la llegada del atardecer, filtrándose por los poros de la piel como un recordatorio de la naturaleza profana del visitante. Este hedor característico no pertenecía al mundo natural, sino que evocaba la descomposición de la moral y el espíritu que el nahual arrastraba consigo desde las sombras de la historia. Teodoro recordaba perfectamente esa fragancia de muerte. Era la misma que impregnaba el aire antes de 1900 que el caos se desatara en su juventud, marcando el inicio de la carnicería. Al inhalar ese aire cargado, el anciano sintió cómo los años se le caían encima, dejándolo vulnerable ante una amenaza que parecía haberse fortalecido en la oscuridad de las cuevas. La pestilencia funcionaba como un disparador sensorial, rompiendo los diques de su negación y permitiendo que el trauma fluyera libremente por su conciencia atormentada. Movido por una necesidad urgente de dejar constancia de la verdad antes de que fuera demasiado tarde, Teodoro buscó en el fondo de un viejo armario su grabadora de cinta. El dispositivo, cubierto de polvo y olvido, representaba su última línea de defensa contra el borrado institucional que había sufrido su experiencia durante 30 años de soledad. Al insertar el cassette y sentir el mecanismo girar, el hombre supo que estaba rompiendo un pacto sagrado de silencio que lo había mantenido con vida
Hasta ese momento, el acto de grabar no era una búsqueda de fama, sino un testamento de un hombre que se sabe rodeado por una sombra que no deja sobrevivientes para contar la historia. Cada palabra que se preparaba a pronunciar era un clavo en el ataúd de su tranquilidad, pero también la única forma de advertir a otros sobre el peligro acechante. Los síntomas del trastorno de estrés postraumático comenzaron a manifestarse con una claridad brutal, transformando cada ruido ambiental en una amenaza potencial que hacía saltar sus sentidos. El crujido de una rama seca o el movimiento de una lagartija entre las piedras se convertían en su mente en el avance sigiloso de la bestia que ya conocía. La hipervigilancia lo obligaba a girar la cabeza constantemente, buscando en los rincones oscuros de la casa una señal del depredador que jugaba con su cordura. Los ecos de 1994 se mezclaban con el presente, creando una superposición de tiempos donde los gritos del pasado se confundían con el viento de la sierra zacatecana. Para Teodoro, la realidad se había vuelto una trampa de espejos, donde el horror original se reflejaba en cada sombra proyectada por las velas sobre las paredes de adobe gastado. Desde las altas formaciones rocosas de la Sierra de Órganos, el anciano sentía que miles de ojos invisibles observaban cada uno de sus movimientos con una paciencia depredadora y burlona. Las piedras ya no parecían monumentos naturales, sino espectadores silenciosos de una tragedia que estaba a punto de repetirse para deleite de las fuerzas oscuras que habitan la montaña. El entorno se volvió hostil, como si la misma tierra estuviera conspirando para facilitarle el camino a la criatura que reclamaba su tributo de carne y miedo acumulado. Teodoro sabía que no había lugar donde esconderse, pues el nahual conocía los senderos de su mente tan bien como los caminos polvorientos que rodeaban el casco de la propiedad. La atmósfera se cargó de una electricidad estática que erizaba los vellos de sus brazos, anunciando que la frontera entre los mundos se había vuelto peligrosamente delgada. La memoria de la indiferencia gubernamental regresó con una amargura que le quemaba la garganta, recordándole cómo sus denuncias fueron desechadas como alucinaciones de un hombre aislado del mundo. En aquel entonces, los agentes federales llegaron con uniformes impecables y una arrogancia que pretendía explicar lo inexplicable mediante teorías sobre pumas hambrientos o conflictos entre ganaderos locales. Teodoro vio cómo limpiaron las evidencias, cómo se llevaron los restos y cómo le ordenaron callar bajo la amenaza de ser internado en un hospital psiquiátrico de la capital. Esa traición institucional le dolió más que las heridas físicas, pues lo dejó solo en una lucha contra un enemigo que no entiende de leyes ni de burocracias humanas. Ahora, ante el retorno de la bestia, el anciano entendía que no podía esperar ayuda de quienes prefieren la comodidad de una mentira bien estructurada al caos. La sospecha de que la entidad que creyó derrotada o muerta había regresado se convirtió en una certeza fría que se instaló en el centro de su pecho como una losa. No importaba cuánto tiempo hubiera pasado ni cuántas oraciones hubiera rezado, el mal que habita en la sierra tiene una persistencia que desafía la mortalidad de los hombres comunes. El nahual no era una criatura que pudiera ser eliminada con balas ordinarias o con el simple paso de las décadas, sino una enfermedad de la tierra que resurge cuando las condiciones son propicias. Teodoro se sintió pequeño e insignificante ante la magnitud de una presencia que ha existido desde antes de que se pusiera la primera piedra de su rancho. La realización de que el ciclo se repetía no trajo consigo el pánico, sino una determinación sombría de enfrentar su destino final con la dignidad. Con manos temblorosas pero precisas, el anciano comenzó a revisar su antiguo equipo de defensa, sabiendo de antemano que las herramientas físicas serían insuficientes ante una amenaza de tal calibre. Biológico, afiló su machete con una piedra de río, escuchando el roce del metal como una melodía fúnebre que marcaba el inicio de una batalla perdida desde el principio del tiempo. Comprobó el funcionamiento de su vieja linterna, cuyas baterías apenas lograban proyectar un haz de luz amarillenta y débil contra la oscuridad creciente que devoraba el patio. Cada objeto que tocaba le recordaba su propia fragilidad y la inutilidad de la tecnología humana frente a la astucia de un depredador que se alimenta de la soberbia del hombre. Teodoro no buscaba una victoria militar, sino una forma de resistencia que le permitiera ganar tiempo para completar su confesión terminal y dejar un legado. La culpa de no haber hablado antes comenzó a roer sus entrañas, pesando más que los años acumulados en su cuerpo desgastado por el sol y el trabajo duro. Al mantener el secreto para protegerse a sí mismo de la burla y el encierro, había permitido que otros nuevos pobladores se mudaran a las cercanías sin sospechar el peligro. Cada vida
vida joven que ahora corría riesgo en los ranchos vecinos era una carga adicional sobre su conciencia, una factura que el destino le cobraba con intereses por su cobardía del pasado. Teodoro veía las luces distantes de otras casas y sentía el impulso de correr hacia ellas para advertirles, pero sabía que sus palabras sonarían como los delirios de un loco senil. El silencio cómplice se había convertido en su mayor pecado, una cadena que lo unía a la criatura en una danza macabra de destrucción y olvido. En el corral principal, el azabache, el inmenso toro negro de Lide, comenzó a bufar y a escarbar la tierra con una furia que revelaba la cercanía inminente del depredador. El animal, poseedor de un instinto primario que los humanos han perdido, reconocía la presencia del nahual y se preparaba para una confrontación que iba más allá de lo biológico. Teodoro observó la musculatura del toro tensarse bajo la piel oscura, viendo en él una fuerza elemental que era el último bastión de resistencia natural contra la distorsión profana. La inquietud del ganado era el termómetro exacto de la tensión que se respiraba en el aire, una señal de que el cerco se estaba cerrando sobre la propiedad. El anciano se acercó a las maderas del corral, sintiendo la vibración del suelo bajo los cascos del animal, un recordatorio de que la naturaleza aún conservaba garras para defenderse. El asedio psicológico se intensificó conforme la luz del día desaparecía por completo, dejando al rancho sumergido en una negrura que parecía tener vida propia y una intención maligna. Teodoro se encerró en su habitación, pero las paredes de adobe se sentían tan delgadas como el papel frente a la fuerza que merodeaba en el exterior de la casa. Escuchó el roce de garras contra la piedra, un sonido metálico y rítmico que buscaba desgastar sus nervios y obligarlo a cometer un error fatal bajo la presión del miedo. La criatura no solo cazaba cuerpos, sino que buscaba el colapso mental de su presa, disfrutando de la agonía lenta de quienes comprenden que su final está cerca. El anciano se sentó en su silla de mimbre, sosteniendo la grabadora con fuerza, mientras el sudor frío le recorría la espalda y el corazón amenazaba con saltar de su caja torácica. De pronto, un sonido rompió el ritmo de los arañazos y detuvo el corazón de Teodoro por un instante que pareció eterno en la soledad del campo. Era la voz de Beto, el ayudante desaparecido, llamándolo desde la oscuridad del patio con un tono de angustia que resultaba dolorosamente familiar y humano al oído. «Don Teodoro, ayúdeme, por favor, me duele mucho», suplicaba la voz, imitando perfectamente la cadencia y el acento del muchacho que apenas ayer compartía el café con él. Sin embargo, el anciano sabía que no era el joven quien hablaba, sino la entidad que poseía la macabra habilidad de imitar las cuerdas vocales de sus víctimas para atraer a los vivos. Este mimetismo era la prueba definitiva de la inteligencia maligna del nahual, una herramienta de engaño que utilizaba la compasión humana como una trampa mortal para los incautos que aún creían en la piedad. La tensión alcanzó un punto de ruptura cuando la voz de Beto comenzó a transformarse gradualmente en un gruñido gutural que resonó en las paredes de la casa como un trueno subterráneo. Teodoro apretó los labios y cerró los ojos, resistiendo la tentación de asomarse por la ventana para verificar lo que su razón ya le dictaba con absoluta claridad meridiana. La batalla no era solo física, sino una lucha de voluntades entre un hombre que se negaba a ser una víctima más y una bestia que se alimentaba de la desesperación. En ese momento de terror puro, el anciano decidió que no moriría en silencio y que cada detalle de lo que estaba ocurriendo quedaría registrado para la posteridad en la cinta magnética. Con el dedo tembloroso, presionó el botón de grabación, permitiendo que el pasado y el presente chocaran en un relato que desenterraría los horrores de la Sierra de Órganos. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El calendario mental de Teodoro retrocedió violentamente hacia octubre de 1994, un mes donde el aire de Zacatecas se cargó con un presagio de muerte que ninguna sequía previa había logrado igualar. En aquel entonces, él todavía poseía la fuerza de un roble y la agudeza visual de un halcón, permitiéndole notar las sutiles alteraciones en el comportamiento de la fauna local que otros ignoraban por completo. Los pájaros dejaron de cantar en las mañanas, y los coyotes, usualmente ruidosos en la penumbra de la sierra, guardaron un silencio sepulcral que parecía anunciar la llegada de un depredador mayor. No fue una transición lenta, sino un quiebre abrupto en la armonía del campo que lo obligó a revisar sus armas y a fortalecer las trancas de los corrales con una urgencia que no encontraba explicación lógica en los manuales de ganadería tradicional. La primera señal física de la anomalía se manifestó en un semental de gran valor que apareció muerto en una cañada profunda, lejos de los
senderos habituales donde el ganado solía pastar durante el día. El cuerpo no presentaba las marcas erráticas de una jauría de perros salvajes, sino incisiones limpias que sugerían un conocimiento anatómico profundo y una fuerza física capaz de doblegar al animal más robusto del rancho. Lo más perturbador no era la pérdida económica, sino la ausencia total de sangre en la escena del crimen, como si el fluido vital hubiera sido extraído de manera sistemática por un mecanismo desconocido para la ciencia veterinaria. Teodoro observó los restos con una mezcla de horror y fascinación morbosa, comprendiendo que se enfrentaba a algo que no figuraba en las leyendas de los viejos, sino a una realidad biológica letal y hambrienta. El rumor sobre la presencia de lo que la gente del pueblo comenzó a llamar el mal de la sierra se propagó como un incendio forestal en medio de la maleza seca del estado zacatecano. Las familias de los ranchos aledaños empezaron a recogerse antes de que el sol cayera tras los picos de la Sierra de Órganos, asegurando las puertas de madera con cadenas pesadas y rezando rosarios interminables frente a altares improvisados. Teodoro escuchaba los susurros en la plaza, donde los hombres evitaban mirarse a los ojos por temor a ver reflejado el mismo pavor que les recorría la columna vertebral durante las madrugadas. Las autoridades locales, desbordadas y sin recursos, preferían atribuir las desapariciones a conflictos entre bandas criminales, ignorando deliberadamente los testimonios de quienes habían visto sombras de más de 2 metros de altura moviéndose entre los riscos. En su primera misión de rastreo, el joven Teodoro se internó en las zonas más intrincadas de la sierra, llevando consigo solo su rifle, una linterna de aceite y el conocimiento ancestral de los rastros de la tierra. No buscaba una confrontación directa, sino una respuesta que calmara la inquietud que le impedía dormir desde que los primeros becerros fueron hallados masacrados sin explicación alguna. El suelo, una mezcla de arena y piedra caliza, conservaba las huellas de un caminante que desafiaba toda clasificación taxonómica conocida por el hombre de campo. Eran pisadas que mostraban un arco humano deformado, pero terminaban en garras retráctiles que se hundían profundamente en la superficie, dura, indicando una masa corporal considerablemente mayor a la de cualquier habitante de la zona. Aquello no era un animal salvaje común, sino una distorsión evolutiva que ocupaba el espacio liminar entre la humanidad y la bestialidad más absoluta. El hallazgo del cuerpo del primer ayudante desaparecido, un muchacho de apenas 18 años, fue lo que finalmente destruyó cualquier pretensión de normalidad que Teodoro intentaba mantener frente a su familia y su comunidad. El cadáver no estaba simplemente muerto. Había sido dispuesto como una pieza de trofeo en una saliente rocosa, con la piel estirada de una forma que recordaba a los sacrificios rituales de épocas prehispánicas olvidadas. Al acercarse, el vaquero notó que las cuerdas vocales del joven habían sido extraídas con una delicadeza espeluznante, dejando un agujero negro en la garganta que parecía un grito silenciado para siempre por la voluntad de la bestia. No hubo rastro de lucha, lo que sugería que la víctima había sido paralizada por el miedo o por algún tipo de feromona que el depredador emanaba para subyugar a sus presas antes de ejecutarlas con precisión. La descripción visual de la criatura comenzó a tomar forma en la mente de Teodoro, no por una observación directa inicial, sino por los fragmentos de evidencia que iba recolectando en cada rincón de la montaña. Era un nahual, pero no el de los cuentos de las abuelas, sino una entidad biológicamente plausible, un depredador que parecía haber evolucionado en las sombras de las cuevas volcánicas de la región zacatecana. Su estructura ósea era una amalgama de resistencia y agilidad, diseñada para trepar paredes verticales de piedra y para correr a velocidades que ningún caballo de carreras podría igualar en terreno accidentado. La piel, una mezcla de vello ralo y cuero endurecido, le permitía mimetizarse con el entorno mineral, convirtiéndolo en un fantasma capaz de atacar sin ser detectado hasta que el olor a azufre revelaba su presencia. El hedor que acompañaba a la amenaza era una mezcla nauseabunda de materia orgánica en descomposición y un almizcle metálico que recordaba al olor de las fundidoras de metal de la región en pleno funcionamiento. Este rastro sensorial se adhería a la ropa y a la piel, persistiendo durante días a pesar de los lavados constantes con jabón de pasta y agua helada del pozo profundo. Para Teodoro, ese aroma se convirtió en la señal de advertencia definitiva, un indicador de que el nahual estaba cerca, evaluando sus movimientos desde la periferia de su visión periférica. Inhalar ese aire contaminado era sentir cómo el mal penetraba en los pulmones, una invasión física que dejaba un sabor amargo en la base de la lengua y una sensación de náusea que no desaparecía
desaparecía con el tiempo. Aquella pestilencia no era otra cosa que el heraldo de una carnicería biológicamente planificada. Las autoridades federales llegaron finalmente a finales de octubre, presentándose como expertos en seguridad rural, pero sus uniformes sin insignias y su comportamiento hermético sugerían una agenda mucho más oscura que la simple protección ciudadana. Estos hombres, conocidos entre los lugareños como los judiciales de la capital, procedieron a confiscar cualquier evidencia física que Teodoro y otros ganaderos hubieran recolectado en sus incursiones por la sierra. Se llevaron los restos del ayudante en bolsas negras selladas, prohibieron el acceso a las cañadas más profundas y amenazaron con represalias legales a quienes se atrevieran a hablar con la prensa local o nacional. Su presencia no trajo alivio, sino una nueva capa de terror institucional que obligó a los testigos a tragarse sus palabras por miedo a desaparecer en las celdas de algún cuartel militar lejano e inhóspito. El discurso oficial fue rápido y contundente. Los ataques eran obra de una manada de pumas desplazados por la sequía o, en el peor de los casos, de un grupo de delincuentes que practicaban ritos satánicos para amedrentar a la población. Teodoro observaba con impotencia cómo los agentes quemaban las áreas donde se habían encontrado las huellas deformes, utilizando lanzallamas que borraban cualquier rastro de la existencia biológica de la criatura que él ya conocía. La instrucción era clara. México se estaba modernizando y no había espacio para monstruos o nahuales en el discurso de progreso que el gobierno federal intentaba proyectar hacia el mundo exterior. El silenciamiento fue sistemático, una operación de borrado, que convirtió la verdad en una leyenda de locos y la tragedia en un simple reporte de daños materiales en los registros de la Policía Estatal Zacatecana. En las noches más cerradas de aquel 1994, Teodoro presenciaba desde su ventana cómo luces extrañas se movían en las partes más altas de la Sierra de Órganos, lejos de cualquier asentamiento humano conocido. Eran patrullas nocturnas de hombres armados que no pertenecían a ninguna corporación oficial que él pudiera identificar por su equipo o su forma de desplazarse tácticamente por el terreno difícil. Estos grupos parecían estar cazando a la criatura, pero lo hacían con una cautela que sugería un profundo respeto, o quizás un acuerdo tácito de convivencia con lo inexplicable que habitaba en las cuevas. El vaquero comprendió que el gobierno no quería eliminar la amenaza por completo, sino contenerla y estudiarla como si se tratara de un arma biológica o de un recurso natural que no debía caer en las manos equivocadas de la sociedad civil. El primer encuentro visual directo ocurrió una madrugada de neblina espesa, cuando Teodoro salió a revisar un ruido inusual cerca del tanque de agua que abastecía a toda la propiedad de su familia. Entre los vapores que subían de la tierra húmeda, divisó una silueta que desafiaba todas las leyes de la anatomía que él había aprendido tras décadas de lidiar con animales de rancho y campo. La criatura estaba encorvada sobre una presa, pero al sentir su presencia se irguió lentamente hasta alcanzar una altura que superaba fácilmente los 2 metros de estatura humana. Sus ojos no brillaban con la luz reflejada como los de un perro, sino que emitían una luminiscencia ámbar propia, cargada de una inteligencia depredadora que analizaba al hombre con un desprecio absoluto y una arrogancia casi divina por su propia superioridad biológica. Lo que más impacto causó en la psique del hombre fue la comprensión de que el nahual no era una entidad mística o un demonio del infierno, sino un predador evolutivo perfectamente adaptado a la geografía de Zacatecas. Cada rasgo de su cuerpo tenía una función práctica: sus garras para desgarrar cuero endurecido, su capacidad auditiva para detectar el latido del corazón de sus víctimas y su habilidad para imitar sonidos ambientales complejos. No había magia en su existencia, sino una ciencia cruel y eficiente que lo situaba en la cima de la cadena alimenticia de la sierra, por encima del hombre armado y sus herramientas tecnológicas básicas. La plausibilidad biológica de la bestia era lo que la hacía verdaderamente aterradora, pues no se podía ahuyentar con oraciones o con amuletos, sino que requería una fuerza física y una astucia igual de primitivas. Los sonidos que la criatura emitía durante las noches de cacería eran una distorsión de la realidad acústica que provocaba escalofríos en los hombres más valientes del rancho de Teodoro y sus alrededores. Podía imitar el llanto de un niño extraviado, el silbido de un pastor llamando a su perro o incluso fragmentos de conversaciones humanas que había escuchado en la periferia de las casas de adobe. Esta capacidad mimética no era un truco de feria, sino una táctica de guerra psicológica diseñada para desorientar a las presas y atraerlas hacia la oscuridad de los matorrales donde el ataque era inevitable. Teodoro aprendió a taparse los oídos
oídos con cera para no sucumbir a la tentación de salir a investigar esos llamados que sonaban tan reales que partían el alma de cualquiera que conservara un ápice de humanidad y compasión. El borrado institucional llegó a su punto máximo cuando el ejército mexicano estableció un perímetro de seguridad alrededor de la propiedad de Teodoro, prohibiendo cualquier entrada de suministros o salida de información hacia el exterior del estado. Durante semanas, el vaquero vivió como un prisionero en su propia tierra, observando cómo los soldados recolectaban muestras de suelo y eliminaban cualquier resto orgánico que pudiera servir como prueba de la existencia del nahual. Las evidencias físicas, desde pelos sarnosos hasta huesos fracturados de forma inusual, desaparecieron en contenedores de acero inoxidable que fueron transportados en helicópteros negros hacia destinos desconocidos en el centro del país. El sacrificio de la verdad fue el precio que el Estado exigió para mantener la ilusión de un México pacificado y bajo control total, sacrificando la sanidad mental de quienes sabían la verdadera historia de la sierra. Teodoro intentó resistirse a las mentiras de los oficiales de alto rango que lo interrogaron en su propio comedor, manteniendo su relato con una terquedad que solo un hombre de la sierra puede poseer ante la adversidad. Les habló de las garras, del olor a azufre y de los gritos imitados que le robaban el sueño cada noche desde que comenzó el ciclo de violencia sobrenatural. Sin embargo, los coroneles solo le devolvían miradas de lástima fingida o amenazas veladas de que su familia sufriría las consecuencias si continuaba difundiendo historias que afectaban la seguridad nacional del territorio zacatecano. Fue en ese momento cuando la semilla de la reclusión comenzó a germinar en su interior, comprendiendo que el mundo exterior no merecía la verdad si no estaba dispuesto a luchar por ella contra los poderosos y los corruptos. La leyenda del náhuatl se reveló ante él como un recordatorio de que las raíces de México están profundamente enterradas en una tierra que no olvida sus antiguos cultos de sangre y transformación espiritual. No era una simple superstición de gente ignorante, sino la descripción de una enfermedad de la carne que transformaba a los hombres más gananciosos y despiadados en bestias hambrientas de poder y carne humana. Teodoro comprendió que la entidad que acechaba su rancho era el resultado de siglos de negligencia y violencia acumulada en las grietas de la Sierra de Órganos, una manifestación física del dolor de la tierra. La criatura no buscaba alimento solamente, sino el reconocimiento de su existencia por parte de aquellos que intentaban ignorarla bajo capas de cemento y leyes humanas modernas que no significaban nada en la inmensidad del campo. La cicatriz psicológica que se formó en la mente de Teodoro durante aquellos días finales de octubre de 1994 fue más profunda y dolorosa que cualquier herida física que hubiera recibido en su vida de vaquero. El horror de lo que vio, sumado a la traición de quienes debían protegerlo, lo transformó en una sombra de sí mismo, en un guardián silencioso de un umbral que nadie más quería ver. Sus sueños se llenaron de imágenes de cuerpos dilacerados y de la luminiscencia ámbar de unos ojos que lo perseguían hasta en la vigilia del mediodía bajo el sol de Zacatecas. Cada vez que cerraba los ojos, el sonido de las garras sobre el adobe regresaba con una fidelidad que le impedía descansar, convirtiendo su existencia en una vigilia eterna contra un enemigo que el mundo prefería considerar un mito del pasado. El bloque de sus recuerdos originales concluye con la imagen de Teodoro parado frente a la inmensidad de la Sierra de Órganos, sabiendo que su vida ya no le pertenecía a él, sino al secreto que custodiaba. El peso de ser el único testigo sobreviviente de la verdad le otorgó una longevidad que se sentía más como una condena que como una bendición de la naturaleza divina. La transición hacia la madurez y la vejez estuvo marcada por la necesidad de prepararse para el inevitable retorno de la bestia, acumulando conocimientos sobre cómo combatir lo que no puede ser muerto por medios convencionales. Al finalizar este relato en su mente, el anciano suspira profundamente, sintiendo que la gravedad del secreto es ahora lo único que lo mantiene unido a la realidad de un México que ha olvidado sus propias sombras. Don Teodoro se puso de pie con una lentitud que desafiaba la urgencia del momento, sintiendo cómo sus rodillas crujían, al igual que la madera vieja de su silla de mimbre. La voz que imitaba al joven Beto seguía resonando desde el patio, una melodía macabra que buscaba quebrar su voluntad y obligarlo a salir desprotegido a la negrura de la noche zacatecana. Con un movimiento decidido, el anciano tomó el machete que había afilado con tanta dedicación y la grabadora de cinta que ahora contenía el peso de su verdad terminal. Ya no quedaba espacio para la duda ni para el escondite cobarde detrás de las paredes de adobe. El ciclo de 30 años exigía un cierre definitivo sobre la tierra de la Sierra de Órganos.
órganos. Su cuerpo, aunque desgastado por el tiempo y el sol, respondía con una adrenalina primaria que solo los hombres que han visto a la muerte a los ojos pueden experimentar. El pasillo de la casa parecía haberse estirado bajo la luz parpadeante de la lámpara de aceite, convirtiéndose en un túnel oscuro que conectaba el presente con los horrores de 1994. Teodoro caminó con el paso firme de un soldado que sabe que no regresará de la batalla, ignorando el dolor punzante que le recorría la columna vertebral a cada movimiento. El aire dentro de la vivienda estaba saturado con el hedor acre del nahual, una pestilencia que traspasaba las rendijas y se instalaba en la garganta del hombre como un veneno sutil. Cada sombra proyectada en las paredes le recordaba a los agentes federales que una vez le ordenaron callar, pero esta vez no habría silencio ni obediencia ante la autoridad de los poderosos. Al llegar a la puerta principal, el anciano respiró hondo, preparándose para enfrentar la atmósfera gélida y la presencia depredadora que aguardaba pacientemente afuera. Al abrir la puerta, el frío de la sierra golpeó el rostro de Teodoro como una bofetada de realidad, despertando todos sus instintos de supervivencia que habían estado dormidos por décadas. La oscuridad allá afuera era total, una masa compacta que devoraba la luz de su pequeña linterna y convertía las formaciones rocosas en monstruos de piedra que lo observaban con desprecio. El sonido de los grillos había desaparecido por completo, dejando un vacío acústico que solo era interrumpido por el roce de las garras de la criatura contra el suelo de tierra endurecida. El hombre avanzó hacia el corral principal, sintiendo que cada paso lo alejaba más de la civilización y lo internaba en un territorio donde las leyes de la biología convencional no tenían poder alguno. La sierra de órganos se alzaba sobre él, una fortaleza natural que protegía a sus hijos más deformes de la mirada del sol. La burocracia estatal y la incredulidad de sus vecinos distantes ya no importaban en este momento de confrontación final, pues la verdad se manifestaba físicamente ante sus ojos cansados y llenos de polvo. Teodoro recordó las veces que intentó buscar ayuda en la capital, recibiendo solo burlas y diagnósticos de demencia senil por parte de doctores que nunca habían pisado el monte zacatecano. Ese abandono institucional lo había forjado en un guerrero solitario, alguien que entendía que la salvación no llegaría en un helicóptero federal ni a través de una patrulla de la policía estatal. La vigilancia gubernamental que una vez lo asfixió ahora era solo una sombra distante frente a la amenaza inmediata que siseaba entre los matorrales de su propia propiedad rural. El viejo vaquero apretó el mango de su machete, sintiendo que el hierro frío era el único aliado honesto que le quedaba en este mundo. El asedio psicológico de la bestia se manifestó nuevamente cuando el grito de Beto volvió a sonar, esta vez justo detrás de un viejo granero donde se guardaba el forraje seco. Teodoro no se dejó engañar por la precisión del mimetismo vocal, entendiendo que el muchacho ya formaba parte del ciclo digestivo de la entidad que ahora jugaba con sus restos emocionales. La rabia comenzó a sustituir al miedo en el corazón del anciano, una furia sorda alimentada por la pérdida de tantas vidas inocentes que el silencio oficial había permitido a lo largo de los años. Cada centímetro de su piel erizada le dictaba la ubicación exacta del depredador, una conexión biológica que se establece entre el cazador y la presa cuando el final se aproxima. El hombre se dirigió resueltamente hacia el corral de El Azabache, sabiendo que la fuerza bruta de la naturaleza era su única esperanza. Dentro del corral, el imponente toro negro de Lide bufaba con una violencia que hacía vibrar las vigas de madera gruesa que lo mantenían cautivo en la oscuridad del rancho. El animal era una montaña de músculos y furia, una representación elemental de la tierra de Zacatecas que se negaba a ser subyugada por la presencia de lo profano y lo antinatural. Teodoro observó la mirada del semental y encontró en ella la misma determinación que sentía en su propio pecho, un entendimiento mutuo entre dos seres que sabían que su destino estaba ligado. El nahual apareció entonces sobre la barda del corral, una silueta de pesadilla que medía más de 2 metros de altura y cuyas garras brillaban bajo la tenue luz de las estrellas. La confrontación ya no era una posibilidad, sino una realidad física que estaba a punto de desatar una carnicería sobre el suelo estéril. La criatura emitió un alarido gutural que rompió el último rastro de silencio en la sierra de órganos, revelando una mandíbula desencajada que contenía hileras de dientes diseñados para triturar huesos humanos. Teodoro, movido por un instinto de sacrificio y redención, jaló la tranca de seguridad y liberó a El Azabache, permitiendo que la furia contenida del toro se dirigiera hacia la sombra que lo acechaba. El estruendo de los cascos golpeando el suelo fue como un terremoto local
localizado, una carga de caballería de un solo hombre y una sola bestia contra el horror biológico de la montaña. El anciano se hizo a un lado, sosteniendo su grabadora para registrar cada sonido de la batalla, asegurándose de que el mundo escuchara el choque entre la realidad y el mito. El nahual saltó desde la barda, iniciando una danza de muerte que mancharía la tierra con una sangre negra y espesa. El impacto inicial fue un estruendo de huesos chocando contra músculo sólido, una colisión que resonó en toda la cañada como el disparo de un cañón antiguo. El nahual, subestimando la ferocidad del animal por su supuesta naturaleza doméstica, recibió la primera cornada directamente en el costado, desgarrando su piel de cuero y vello sarnoso. El grito que emitió la criatura no fue humano ni animal, sino una distorsión sonora que hizo vibrar los vidrios de la casa de adobe a lo lejos. La sangre negra y espesa comenzó a manchar el pelaje oscuro del toro, creando una amalgama de fluidos que simbolizaba la lucha a muerte entre la pureza de la tierra y la corrupción del espíritu. Teodoro observaba desde la periferia, consciente de que estaba presenciando una danza macabra que definiría el futuro de la Sierra de Órganos y su propio legado. La bestia contraatacó con una agilidad diabólica, utilizando sus garras para trepar por el lomo del toro y morder la base de su cuello con una intención paralizante y letal. El azabache no se rindió, sino que comenzó a chocar su cuerpo contra las paredes de piedra del corral, intentando aplastar al parásito sobrenatural que intentaba drenar su vida. Teodoro sintió el dolor de cada golpe en sus propios huesos, pues el sacrificio del animal representaba el costo final de su decisión de romper el silencio tras 3 décadas. El aire se llenó de un olor a ozono, azufre y carne quemada, una mezcla sensorial que marcaba el punto máximo de la tensión en la batalla nocturna. El anciano gritó palabras de aliento en el dialecto de los viejos vaqueros, insuflando valor a la criatura que estaba dándolo todo por defender su territorio de la mancha oscura. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La revelación más perturbadora ocurrió cuando el nahual, en un momento de debilidad por los golpes del toro, dejó escapar un sonido que no era un gruñido, sino el nombre de Teodoro. La voz no era la de Beto, sino la de uno de los oficiales federales que en 1994 le habían ordenado callar bajo amenaza de muerte. El anciano comprendió en ese instante que la criatura no era un ente ajeno, sino una transformación biológica de aquellos que habían intentado controlar lo incontrolable mediante pactos oscuros. El horror no residía en la apariencia física de la bestia, sino en la continuidad de la maldad humana que se manifestaba a través de esa forma predadora y perfecta. La batalla ya no era solo por la supervivencia del rancho, sino una lucha ideológica contra una corrupción que había echado raíces profundas en la estructura del país. El azabache logró finalmente ensartar a la criatura con ambos cuernos, levantándola en el aire con una fuerza sobrehumana que parecía emanar de las mismas entrañas de la tierra zacatecana. El nahual fue lanzado contra las rocas afiladas de la entrada del corral, donde su cuerpo se impactó con un sonido seco y definitivo que marcó el fin de su arrogancia depredadora. Teodoro se acercó con el machete en mano, pero se detuvo al ver cómo la sangre negra de la bestia comenzaba a quemar la hierba seca y a disolver la piedra caliza. La muerte de la entidad no traía la paz, sino una contaminación que se extendía rápidamente por el suelo, convirtiendo el área en una zona muerta donde nada volvería a crecer. El anciano observó los restos con una mezcla de lástima y alivio, sabiendo que el precio de la victoria había sido la esterilidad de su propio hogar ancestral. El toro, gravemente herido y agotado por el esfuerzo titánico, se desplomó lentamente a un lado del cadáver de su enemigo, soltando un último suspiro que sonó como una plegaria de despedida. Teodoro se arrodilló junto a su fiel compañero, acariciando la frente ancha y oscura del animal, mientras las lágrimas surcaban las grietas de su rostro envejecido por el sol. El sacrificio del semental era la prueba de que la naturaleza aún conservaba una chispa de nobleza capaz de enfrentar a la oscuridad más profunda, incluso a costa de su propia existencia biológica. El silencio regresó a la Sierra de Órganos, pero era un silencio diferente, cargado con el peso de la pérdida y la certeza de que el mundo nunca volvería a ser el mismo. El hombre se puso de pie, sintiendo que su labor aún no terminaba, pues la confesión grabada debía llegar a las manos adecuadas. Mientras el anciano recuperaba el aliento entre los escombros del corral, notó un movimiento inquietante en la periferia de su visión que lo hizo ponerse en guardia una vez más. Desde la entrada de la cañada, un grupo de hombres con uniformes tácticos y visores nocturnos comenzó a avanzar hacia la propiedad con una
una coordinación militar que recordaba a las patrullas de 1994. Teodoro comprendió que la vigilancia gubernamental nunca se había ido realmente. Solo habían estado esperando a que él hiciera el trabajo sucio de eliminar a la criatura que se les había escapado de las manos. La rabia volvió a encenderse en su pecho al darse cuenta de que querían confiscar los restos y borrar nuevamente la evidencia de lo que había ocurrido en la noche. El hombre apretó la grabadora contra su pecho, decidido a no permitir que la historia fuera enterrada de nuevo bajo el cemento del olvido estatal. Los agentes se detuvieron a pocos metros de él, apuntando sus luces potentes hacia el cuerpo del nahual y hacia el anciano que permanecía de pie entre la sangre negra y la tierra quemada. El líder del grupo, un hombre joven de rostro impasible y voz metálica, le ordenó entregar cualquier registro que hubiera tomado durante el incidente, alegando razones de seguridad nacional y confidencialidad federal. Teodoro se rió con una amargura que desconcertó a los militares, pues ellos no entendían que un hombre de 82 años, que ya lo ha perdido todo, no teme a las amenazas de los mortales. El viento comenzó a soplar con fuerza desde las cumbres de la Sierra de Órganos, arrastrando consigo el olor a muerte y el eco de los gritos que habían marcado la batalla. La tensión escaló rápidamente cuando el anciano se negó a retroceder, levantando su machete como un símbolo de resistencia final ante la injusticia. En medio de la confrontación con los agentes, una revelación perturbadora surgió desde las sombras del granero incendiado por el contacto con el fluido ácido de la bestia. Teodoro vio cómo otras figuras deformes, más pequeñas pero igualmente letales, comenzaban a asomarse desde las grietas de la tierra, atraídas por el olor a sangre de su progenitor caído. Los militares, en su arrogancia tecnológica, no se habían dado cuenta de que el nahual muerto no era el único habitante de la sierra, sino solo el guardián de una colonia que se había expandido. El caos se desató cuando las crías atacaron a la patrulla, demostrando que la amenaza no se eliminaba con una sola batalla, sino que se ramificaba como un cáncer en la geografía zacatecana. El anciano aprovechó la confusión para retroceder hacia la casa, protegiendo su testimonio de la balacera que estalló entre los hombres y las sombras. El enfrentamiento brutal entre los agentes federales y las crías del nahual se convirtió en una sinfonía de disparos, gritos y desgarros de carne que iluminaron la noche con destellos de pólvora y muerte. Teodoro observaba desde la seguridad relativa de su pórtico cómo los hombres que pretendían controlar la verdad caían víctimas de su propia negligencia histórica y su desprecio por el campo. La criatura se había reproducido en el silencio de las cuevas, alimentándose de la desidia del gobierno y del miedo de los pobladores que, como él, habían callado durante 3 décadas de horror contenido. No había héroes en esta carnicería, solo sobrevivientes marcados por una verdad que superaba cualquier ficción que los burócratas de la capital pudieran inventar para mantener el orden social. El anciano sintió una extraña satisfacción al ver que el secreto finalmente reclamaba a sus verdaderos arquitectos en un acto de justicia poética. Con las manos manchadas de sangre y el corazón latiendo con una irregularidad peligrosa, Teodoro entró a su habitación por última vez para sellar el cassette y esconderlo en un lugar donde solo alguien con verdadera voluntad de saber pudiera encontrarlo. Escuchó cómo el techo de su casa comenzaba a ceder bajo el peso de algo que trepaba con una agilidad inhumana, recordándole que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin inevitable. No sentía miedo por su propia muerte, sino una preocupación profunda por el destino de la información que había recolectado con tanto dolor y sacrificio personal a lo largo de los años. La grabadora giraba lentamente, capturando el sonido de la destrucción que lo rodeaba, convirtiéndose en el testamento biográfico de un hombre que se negó a ser un cómplice silencioso de la oscuridad. La batalla final en su propiedad no dejó ganadores, sino un paisaje de desolación donde el adobe, la sangre y el hierro se mezclaron en una pátina de horror que la Sierra de Órganos absorbería con el tiempo. Teodoro vio a través de la ventana cómo los pocos agentes que quedaban huían hacia la carretera, dejando atrás a sus compañeros y las evidencias de un fracaso institucional que no podrían ocultar fácilmente. Las crías del nahual, ahora dueñas del terreno, comenzaron a devorar los restos de lo que una vez fue el orgullo de un vaquero zacatecano, reclamando la tierra para su propia estirpe de depredadores. El anciano se sentó en su silla, cerrando los ojos por un momento para recordar el olor de la lluvia fresca antes de que la mancha negra lo contaminara todo con su presencia profana. La revelación de que la amenaza se había expandido y que el gobierno era consciente de ello desde el principio fue el clavo final en el ataúd de la confianza de Teodoro en la humanidad civilizada. Su lucha ya no era
física, pues sus fuerzas lo abandonaban rápidamente mientras la oscuridad de la habitación se volvía más densa con la entrada de los intrusos que no conocían la piedad. El hombre dejó caer el machete, pues sabía que su arma más poderosa ya estaba grabada en la cinta que ahora descansaba segura dentro de la pared doble del armario de su difunta esposa. La sierra de órganos, con sus columnas de piedra y sus secretos ancestrales, permanecía como el único testigo eterno de una verdad que el México moderno intentaría negar una vez más tras el amanecer. Al finalizar el bloque de la batalla, Teodoro se encontraba en un estado de calma metafísica, observando cómo la primera luz del sol comenzaba a filtrarse por las grietas de la puerta destrozada del rancho. La criatura había muerto, pero su legado de destrucción y su descendencia quedaban como una advertencia para las futuras generaciones de que el silencio es el mejor alimento para los monstruos de la tierra. El anciano tomó un último sorbo de café frío, sintiendo el sabor de la tierra en su boca, y se preparó para el encuentro final con las sombras que ahora llenaban su hogar de forma definitiva. Su historia estaba completa, un relato de sangre y piedras que desafiaba el olvido y que exigía que alguien en algún lugar tuviera el valor de escuchar la verdad sin parpadear ante el horror. Don Teodoro permanece sentado en su vieja silla de madera, observando cómo la primera luz del alba se filtra por los agujeros de bala que ahora decoran la fachada de su hogar. El silencio que ha regresado a la sierra de órganos no es de paz, sino el vacío que deja una tragedia después de haber consumido hasta la última gota de esperanza en el corazón de un hombre. Sus manos, antes temblorosas por el miedo, ahora descansan con una quietud pétrea sobre sus muslos manchados de una mezcla de lodo, sangre negra y el polvo de Zacatecas. El anciano siente que el aire en sus pulmones es un préstamo que está a punto de vencer, pero la satisfacción de haber cumplido con su palabra le otorga una dignidad que ningún oficial del gobierno podrá arrebatarle jamás con sus mentiras de oficina. La grabadora de cinta descansa oculta en el hueco que Teodoro cavó años atrás detrás de la imagen de la Virgen de Guadalupe, protegida de la humedad y de las miradas curiosas. Ese pequeño objeto de plástico contiene ahora la única evidencia real de que el horror no fue un delirio de la senilidad, sino una verdad biológica que el Estado mexicano intentó enterrar bajo toneladas de olvido institucional. El hombre sabe que pronto vendrán los camiones de limpieza, los hombres con trajes blancos y las máquinas que nivelarán lo que queda de su rancho para no dejar rastro de la carnicería nocturna. Sin embargo, su voz grabada es una herida abierta en la narrativa oficial, un testimonio que viajará a través del tiempo para recordarle al mundo que hay cosas en las montañas que la ciencia moderna aún no se atreve a nombrar. El legado de Teodoro no se mide en hectáreas de tierra seca ni en el ganado que perdió ante la voracidad del nahual, sino en la responsabilidad histórica de haber nombrado al mal por su verdadero nombre. Durante décadas, el silencio fue su refugio y su condena, una muralla de adobe que construyó para evitar que el pánico se extendiera por las calles empedradas de los pueblos vecinos de Zacatecas. Ahora, al borde de la muerte, comprende que ese mutismo solo sirvió para que la sombra se fortaleciera en la oscuridad de las cuevas, alimentándose de la ignorancia de quienes caminaban por los senderos de la sierra. La confesión terminal no busca el perdón de una sociedad que lo llamó loco, sino ofrecer una herramienta de supervivencia para aquellos que hereden la tierra amaldizuada y deban enfrentar nuevamente a los hijos de la bestia. La tierra alrededor del corral de El Azabache ha quedado estéril, una mancha de azufre y ceniza, donde el fluido vital de la criatura penetró hasta las raíces de la montaña zacatecana. Nada volverá a crecer en ese lugar, como si la misma geología hubiera decidido rechazar la vida tras haber sido testigo del enfrentamiento más brutal entre la pureza y la distorsión biológica. Teodoro observa la desolación y entiende que el precio de la verdad es siempre una forma de sacrificio que deja cicatrices permanentes en el paisaje y en el alma de los sobrevivientes. El aire todavía conserva un matiz metálico, una presencia invisible que advierte a cualquier caminante que la frontera entre los mundos ha sido violada de manera irreparable. El anciano cierra los ojos y escucha el susurro del viento que ahora parece llevar consigo las advertencias de los antiguos nahuales de la sierra. A lo largo de su vida, este hombre de campo aprendió que los monstruos más peligrosos no son los que tienen garras y colmillos, sino aquellos que visten uniformes de gala y firman decretos de silencio desde la comodidad de sus despachos. La entidad que asoló su rancho era una manifestación física de la codicia y la violencia que el país ha intentado ignorar mientras se apresuraba a abrazar la modernidad del siglo XXI. Teodoro comprende que el nahual es una consecuencia biológica de un equilibrio roto
roto, una respuesta de la naturaleza ante la arrogancia de quienes creen que pueden pactar con las sombras sin pagar un tributo de sangre humana. Su lucha no fue solo contra un depredador de la Sierra de Mino sin órganos, sino contra el olvido deliberado que permite que estas tragedias se repitan cíclicamente bajo diferentes nombres y formas en el territorio. La certeza de que las crías del nahual se han dispersado por las grietas de la montaña llena el pecho de Teodoro con una pesadez que no se alivia con el sol naciente de la mañana. Él sabe que su victoria parcial sobre el progenitor es solo el comienzo de una guerra silenciosa que las futuras generaciones de zacatecanos tendrán que librar en la penumbra de sus propios patios. La amenaza se ha expandido, aprovechando los túneles subterráneos y la negligencia de las patrullas federales para establecer nuevas colonias en los límites de la civilización rural. El anciano siente la responsabilidad de pasar el fardo de esta verdad, esperando que la cinta grabada encuentre a un receptor con la valentía necesaria para no cerrar los ojos ante lo inevitable. La memoria es ahora la única arma efectiva que queda frente a un enemigo que se alimenta de la incredulidad moderna. El frío comienza a abandonar sus extremidades, reemplazado por una calidez extraña que Teodoro interpreta como la señal definitiva de que su tiempo de vigilia en esta tierra ha llegado a su conclusión natural. Ya no hay dolor en sus huesos desgastados, solo una paz profunda que emana de saber que su testimonio está a salvo de los hombres que intentaron borrarlo de la historia oficial. Las sombras que antes lo acechaban ahora parecen retirarse hacia las profundidades de la Sierra de Órganos, respetando el último suspiro de un adversario que demostró tener una voluntad de acero forjado en el campo. El anciano exhala lentamente, permitiendo que su mente se llene de los recuerdos de su juventud antes de que el olor a azufre y la sangre negra contaminaran su existencia y su percepción del mundo real de Zacatecas. Al que encuentre este relato, Teodoro le pide que no busque venganza ni fama, sino que aprenda a observar los signos sutiles que la naturaleza ofrece cuando el equilibrio se encuentra en peligro inminente. La verdad que se esconde tras los riscos de piedra no es un secreto que deba ser usado para el beneficio personal, sino una advertencia profética sobre la fragilidad de la paz en un mundo que prefiere la comodidad al conocimiento. El hombre que habla desde la cinta ya no existe, pero sus palabras son el mapa de una mina terrestre emocional que espera ser desactivada por alguien que entienda el valor del sacrificio y la lealtad. No hay espacio para la duda cuando el mimetismo de la bestia comienza a sonar como la voz de un ser querido desde la oscuridad más profunda de la noche serrana. La historia de México está escrita con la sangre de los silenciosos, de aquellos que prefirieron la reclusión a la traición de sus propios sentidos ante la presión de los poderosos y sus instituciones corruptas. Don Teodoro Cantú se une ahora a esa larga fila de fantasmas que custodian los secretos de la tierra zacatecana, dejando atrás un rancho que pronto será devorado por la maleza y el olvido burocrático. Sin embargo, su acto de rebelión final a través de la grabación electrónica es una chispa que se niega a apagarse en medio de la negrura que intentan imponer desde la capital. La responsabilidad histórica recae ahora en el oyente, en aquel que decida si estas palabras son el delirio de un viejo o el manual de supervivencia definitivo para una especie que ha olvidado cómo ser un verdadero depredador. El sol de Zacatecas ilumina ahora el cuerpo inerte de El Azabache, un monumento de carne y bravura que dio su vida para que la luz pudiera regresar a la Sierra de Órganos, aunque fuera por un breve momento. Teodoro observa la escena desde el umbral de su percepción, sintiendo que la tierra misma agradece el sacrificio realizado en el nombre de la verdad y la justicia elemental del campo. La belleza del paisaje sigue siendo la misma, imponente y desoladora, ocultando bajo su superficie mineral las heridas que la noche anterior dejaron las garras y los disparos en la oscuridad. El anciano comprende que la naturaleza no es buena ni mala, sino un sistema perfecto que reclama sus tributos de manera imparcial a quienes se atreven a desafiar sus leyes ancestrales y sus antiguos habitantes. El silencio no protegió a nadie, solo permitió que el enemigo se acercara lo suficiente como para sentir el aliento de las víctimas antes de proceder a la carnicería biológicamente planificada por la evolución. Teodoro se arrepiente de los años perdidos en la negación, de las advertencias
creencias que cayó por miedo al encierro y de la soledad que impuso a su propia alma para no enfrentar el horror del pasado. Ahora, en el umbral terminal de su vida, entiende que la única protección real es la comunicación de la verdad, por más dolorosa y aterradora que ésta pueda resultar para los oídos de la gente civilizada. El fardo ha sido pasado adelante, una carga de memoria que quemará las manos de quien la sostenga, pero que iluminará el camino de quienes busquen sobrevivir a la sombra de la Sierra de Órgano zacatecana. La última nota de su confesión termina con un suspiro que se mezcla con el aire de la mañana, un sonido que la grabadora captura como el punto final de una biografía marcada por el terror y la resistencia. Teodoro cierra los ojos definitivamente, dejando que su espíritu se funda con las rocas y el polvo de la tierra que defendió con tanta terquedad frente a hombres y monstruos por igual. No, grabadora se detiene, el mecanismo hace un clic metálico y el silencio absoluto vuelve a reinar en la habitación de adobe donde un hombre de 82 años encontró su redención final. La advertencia queda escrita en el aire, una profecía que resonará en cada rincón de Zacatecas mientras las sombras sigan teniendo el poder de imitar nuestras voces para llevarnos hacia el abismo. El bosque no olvida y la sierra siempre reclama lo que es suyo por derecho de sangre. ¿Qué estarías dispuesto a callar para proteger al mundo? Deja un corazón si crees que hay verdades que merecen ser contadas. Comenta, el bosque no olvida si también sientes que el silencio puede ser un enemigo.